bendiga a mis amados hermanos este lunes 27 de julio del 2020. Ya estamos prácticamente al final de este mes. Y recordando, hermanos, que es lunes de reflexión bíblica, ya estamos llevando a cabo un estudio bíblico, una serie de estudios, ¿verdad? Titulado Cómo buscar la guía de Dios, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto 5 palabras que nos han guiado, que nos han ayudado para entender en qué consiste esta búsqueda y cómo ser guiados por Dios. Y bueno, pues me gustaría, ¿verdad? Para esta 6ª palabra, ¿verdad? Que ahorita la vamos a mencionar, ¿verdad? Pues antes vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos guíe en esta noche. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia que has tenido de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado bendiciones, nos has dado fortaleza, nos has dado de tu palabra, nos has dado todo, Padre, lo que necesitamos del día a día, Padre. Reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Razón por la cual estamos en esta reflexión, abriendo tu palabra, y queremos que tú hables a nuestra vida, que tú llegues a nuestro corazón, Padre, que nos ayudes a hacer y a cambiar lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que cambiar. Y Padre, pues que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Pero sobre todo, Padre, en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues para descubrir cuál es esta 6ª palabra, yo quiero que por favor me acompañe leyendo el Salmo 27. El Salmo 27, y vamos a leer solamente el último versículo, que es el versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y en nuestra reflexión de hoy consideraremos la 6ª palabra que nos ayudará a saber cómo buscar la guía de hoy, de Dios. Y la palabra es esperar. La palabra es esperar. Y bueno, quiero comenzar con una historia que hace tiempo leía y que me encantó y dije, bueno, vamos a recordarla porque tiene mucho que ver con este tema que es muy importante, sobre todo con esta palabra, esperar. Fíjate que se cuenta que una vendedora de flores, una mujer anciana, sonreía de tal forma que llamaba mucho su atención. Bueno, esta mujer sonreía y su arrugado rostro resplandecía de gozo. De puro impulso, un hombre tomó una de sus flores y le dijo: «Se ve muy bien esta mañana, señora». «Claro», exclamó la vendedora de flores, «muchas gracias, pero sobran los motivos». Aquella mujer vestía tan pobremente y se veía tan frágil que su actitud intrigó al hombre. «Sobrelleva sus problemas admirablemente», le comenta el hombre. Sin embargo, ella explicó: «Cuando crucificaron a Cristo, el Viernes Santo, ese día fue el día más triste de la humanidad, pero 3 días después, Él resucitó. Por eso he aprendido a esperar 3 días siempre que algo me aflige. Las cosas siempre se verán diferentes de una u otra manera en ese tiempo». La mujer, sonriendo, se despidió de aquel hombre, y desde ese momento aquel hombre quedó impactado por esas palabras, y cada vez que estaba en dificultades, este hombre recuerda la resurrección de Jesús y espera 3 días. Qué hermoso, ¿no? Así es, mira, Dios promete actuar a nuestro favor cuando esperamos en Él. ¿Sí? En Isaías, por ejemplo, 64:4 dice: «Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él». Esta es la versión Biblia de las Américas, ¿verdad? Estamos, como le digo, en Isaías 64:4. Si nos adelantáramos a Dios, si nos adelantamos a Dios y tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera o manipulamos las circunstancias, sin duda alguna, vamos a terminar decepcionados. En cambio, si esperamos en el Señor, Dios soberano, nuestro Dios soberano, omnipotente, actuará a favor de nosotros. Pero eso que cree es la elección de cada quien. En nuestro versículo del 14 del Salmo 27, fíjate bien, David utiliza 2 palabras: aguarda y espera. Estas palabras sugieren
bien una anticipación tensa o anhelante de ser guiados por Dios. Sin embargo, también el verso 14 nos dice que hagamos dos cosas para esperar en Jehová. Número 1 dice, esfuérzate. Y número 2, aliéntese tu corazón. ¿Por qué? Porque básicamente mientras buscamos ser guiados por Dios, con lo que lidiamos es con dos cosas. La falta de fuerzas. A veces sentimos que ya no podemos. Y número 2, la falta de ánimo en el corazón. Por lo tanto, hagamos dos cosas y vamos a descubrir, ¿verdad?, cómo poder ser guiados por Dios utilizando la palabra esperar. Número 1, si esperamos en Dios, fíjese bien, si esperamos en Dios, esperemos fortalecidos en Él. Esto es un punto muy importante y para entender en qué consiste, ¿verdad?, cómo esperar fortalecidos en Dios, porque imagínese usted y yo estamos buscando la guía de Dios, estamos buscando una respuesta y eso implica esperar en el Señor. Ya hemos orado, lo hemos puesto en oración, ¿verdad? Pero necesitamos llegar al momento en el que el Señor responda. Puede ser inmediatamente, pero también puede ser en 2-3 días, qué sé yo, no se sabe. Pero Dios siempre responde nuestras oraciones. ¿Pero qué implica? Esperar. Esperar. Entonces, ¿cómo debemos esperar? Bueno, fortalecidos en Dios. Acuérdense lo que dice el Salmo, ¿verdad? Nuevamente le leo el pasaje que dice, aguarda a Jehová, dice, esfuérzate. Esfuérzate. Por eso, esperamos en Dios, esperamos fortalecidos. Si esperamos en Dios, esperamos fortalecidos en Él. Y para entender de manera práctica cómo podemos fortalecernos en Dios, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11, allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe algo muy poderoso. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que Pablo ordena a sus lectores fortalecerse en el Señor con toda esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo le da como apóstol. Ordena a sus lectores, le ordena a los santos que leen estas cartas, ¿verdad?, a que se fortalezcan en el Señor, y dice, y en el poder de su fuerza. Solo así podemos terminar el día firmes, mientras esperamos la confirmación, quizá de un llamamiento, mientras esperamos la respuesta de una petición que le hemos puesto a Dios en oración. Necesitamos, mientras llega esa confirmación, mientras llega esa respuesta de parte de Dios, ser fortalecidos en Él. Y como dice el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así es, mira que en el argumento del apóstol Pablo, después de estos versos, ¿verdad?, del 10, 11 y bueno, hasta el 13, porque bueno, el 12 habla acerca de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, ¿no? Habla de esta guerra encarnizada, espiritual, que sí tenemos. Por eso necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Bueno, el apóstol hace un listado de lo que debemos considerar para ser fortalecidos en el Señor. Y lo voy a leer de tal forma que voy a explicar rápidamente, ¿verdad?, sus implicaciones prácticas, ¿verdad?, en la vida cristiana, en el tema de esperar en Dios. Número 1, ¿verdad?, versículo 14. Yo aquí lo tengo ya el pasaje. Versículo 14, en la primera parte de este capítulo 6. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ajustémonos con el cinturón de la verdad. Fíjese bien, los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían, ¿verdad?, pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. El cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad, o mejor todavía, la veracidad. Bueno, esto alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. Todas las cosas que estorben y obstaculicen el avance son quitadas
de en medio. Y nada como actuar en verdad, si realmente estamos buscando al Señor, si realmente somos cristianos, usted actúa con compromiso, con verdad, con veracidad. De esa manera, ¿verdad? Porque así es el Evangelio. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero así es Cristo. Cristo es la verdad. Acuérdense, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es verdad. Y usted y yo debemos vivir en esa verdad y de esa manera, ¿verdad? Como dice aquí el comentario, el cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. Así es. Y se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresías, ¿verdad? Entonces tenemos que ser verdaderos. Es lo primero que tenemos que hacer mientras esperamos en el Señor, ser verdaderos hijos de Dios. Número 2, vistámonos de la coraza de justicia, porque eso es lo que dice el versículo 14 en la siguiente parte, dice, y vestidos con la coraza, con la coraza de justicia. La coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado, o algún otro material resistente con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados. Su función era proteger el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. Por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es fácil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. A medida que como creyentes vivamos con fidelidad y obediencia y comunión con Jesús, la justicia del Hijo de Dios produce en nosotros la justicia práctica y diaria que se convierte en nuestra coraza espiritual. La falta de santidad, por otro lado, nos deja vulnerables al gran enemigo del alma de cada uno de nosotros. Entonces, qué interesante es la coraza de justicia, ¿sí? Y eso nos habla, hermanos, de la justicia de Cristo, que es una vida santa delante de Dios. Cuando usted y yo vivimos esa vida, pues no le damos lugar al diablo. Y no hay oportunidad para que usted de repente dude de Dios cuando usted está esperando algo. Número 3, calcemos los pies con el Evangelio de la paz. Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitía aferrarse al suelo durante el combate. El Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está a su lado. Muchas veces que quisiéramos usar este versículo con temas misioneros, ¿verdad? No, pues hay que ir a evangelizar, como dice Pablo, ponerse el calzado del Evangelio. Pues básicamente está dirigido a estar preparados nosotros mismos y sobre todo estar protegidos de tantas mentiras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está a su lado. Esta es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme al saber que como está en paz con Dios, Dios es su fortaleza. Recuerda el Evangelio. El Evangelio es poder, dice Pablo, a todo aquel que cree. Un Evangelio, hermanos, que nos dio salvación, que nos da victoria sobre el enemigo, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne. Es un Evangelio, hermanos, que nos da paz, porque estamos en paz con Dios. Todo esto viene en Romanos capítulo 5, por si quiere echarse un clavado a esta bonita doctrina de la salvación, ¿verdad? Muy bien, número 4, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomemos el escudo de la fe. Mire que esta palabra griega se refiere por lo general al escudo grande, de unos 80 centímetros de ancho por 1.4 centímetros de largo, pero más bien 1.4 metros de largo. Estamos hablando de que este escudo protegía el cuerpo entero del soldado. Y bueno, la fe a la que Pablo se refiere no es el cuerpo de doctrina, sino una confianza básica en Dios. Así es. La confianza continua de nosotros como creyentes de las palabras y promesas de Dios, sobre todo lo demás, es absolutamente necesaria para protegernos de las tentaciones, para toda clase de
pecado. Nada más y nada menos recordemos cuando fue tentado Jesús, ¿verdad? Por Satanás, allá en Mateo capítulo 4. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús responde con la palabra, con lo que está escrito. De esa forma Satanás no pudo hacerlo pecar con las 3 tentaciones, ¿se acuerda? Muy bien. Entonces lo que sucede es que Satanás está, muy bien, perdón, más adelante, yo me fui más adelante. Ok, entonces la confianza continua de nosotros como creyentes en las palabras y promesas de Dios, sobre todo lo demás, es absolutamente necesaria. Entonces las tentaciones se asemejan a flechas incendiarias que lanza el enemigo y que se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso, ¿verdad? Con el escudo de la fe. Número 5, versículo 17 en la primera parte, cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación. Muy bien, tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo o casco protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Pablo habla a las personas que ya han sido salvas. Por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir, fíjate bien, la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Los sentimientos de un cristiano pueden sufrir daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás. Sin embargo, su salvación misma, que está protegida por la eternidad, le da al creyente seguridad y no tiene por qué temer su pérdida. ¿Sí? Por eso el yelmo de la salvación, porque mire, en el camino de esperar la confirmación de un llamado, de algo que hemos puesto en las manos de Dios, porque queremos ser guiados por Dios, pues puede haber duda acerca de nuestra salvación, porque ese es el trabajo del enemigo por medio de dardos, muchos dardos, diferentes dardos, ¿verdad? Que quieren quitarnos, ¿verdad? La seguridad, ¿sí? Entonces, la salvación, hermanos, es algo que es del Señor, es eterna, es poderosa, no puede Satanás atentar sobre ello, ¿no? Y número 6, versículo 17 en la segunda parte, cuando dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es, tomemos la espada del Espíritu. Así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. El término griego se refiere a una arma pequeña de unos 15 a 40 centímetros de largo. Se emplea tanto a la ofensiva frente a los ataques iniciados por Satanás como a la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras. Y podríamos añadir, hermanos, una séptima cosa que hay que hacer. Y lo dice Pablo en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Ore a Dios. Mientras, oiga, si usted ora por algo, porque a lo mejor usted quiere servir a Dios y quiere ser confirmado en ese ministerio, porque siente un llamado, ¿verdad? Y pues está esperando esa confirmación, o está usted poniendo algo en las manos del Señor para que el Señor responda, o qué sé yo, pues sobre eso ore también para que el Señor lo mantenga firme. Porque, mire, yo quiero decirle algo, se nos puede olvidar a veces, hermanos, lo que le decimos al Señor, pero a Dios no. Pues para que no se nos olvide, pues diariamente haga un calendario de cómo mantenerse alerta, ¿verdad? Y eso con la oración. Ore constantemente. Señor, hace una semana yo puse esto en tus manos y aún no he recibido la respuesta, pero espero en ti. Ayúdame a mantenerme firme, fiel, ¿no? Entonces, la oración es muy importante. Muy bien, entonces ya dijimos la primera cosa que hay que hacer, hermanos, sobre todo con el tema de esperar en Dios, porque estamos buscando la guía de Dios y eso implica esperar. Entonces ya dijimos pues que si esperamos en Dios debemos esperar fortalecidos en Él. Y número 2, hermanos, con esto quiero terminar esta reflexión. Si esperamos en Dios, esperemos con esperanza. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero finalmente
Así es, si hemos de esperar, esperemos con esperanza, porque se puede esperar sin ella. Y eso es terrible, eso es algo espantoso. Y vamos, para entenderlo de manera práctica, hermanos, incluso de manera teológica, de manera doctrinal también, ¿verdad? Y porque pues sí, nuestro sistema de creencias debe de estar firme a la hora de tener una esperanza firme en Dios. Y nada mejor que ir a las palabras que Pablo escribe a la primera carta a los tesalonicenses. Y solamente quiero comenzar con un solo versículo cuando dice en el versículo 18 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, dice: por tanto, alentaos, fíjese bien, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es, hermanos. Miren, es que si esperamos en Dios, debemos ser alentados con algo que nos dé esperanza para poder esperar con esperanza. Muy bien. Por medio de estas palabras del versículo 18, hermanos, Pablo da a conocer la conclusión de un párrafo escatológico. Por eso le decía que esto es un asunto también teológico, de teología, escatología. Sí, que corresponde de los versículos del 13 al 17. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, de los versículos del 13 al 17, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira que una deducción correcta de este pasaje es que durante el corto periodo, el corto periodo que había corrido desde que los tesalonicenses oyeron el Evangelio por primera vez, algunos creyentes habían partido del escenario de este mundo, habían fallecido. Y bueno, los nuevos creyentes de Tesalónica se entristecían como si no tuvieran esperanza. Entonces, a Pablo le llega esta información, ¿verdad? Se entera de esa tristeza que hay en los hermanos de Tesalónica. Y bueno, por eso Pablo comienza con esta sección cuando dice: hermanos, no quiero que ignoren, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y habiendo Pablo dejado bien en claro que los que durmieron en Cristo no estarán en desventaja respecto a los que viven, existe ahora una base sólida para dar aliento. Sin embargo, el propósito primordial de este pasaje no es enseñar un esquema profético, sino más bien suministrar ánimo a los creyentes cuyos seres queridos han muerto. Esta consolación se basa en lo siguiente: 3 cosas. Número 1, los muertos serán resucitados y participarán en la venida del Señor por los suyos. Entonces, aquí la primera cosa, ¿verdad?, que es un asunto teológico, ¿verdad?, y que tiene que ver con la escatología bíblica, es que los que han muerto, pues van a ser resucitados. Van a ser resucitados y van a participar de la segunda venida. Es que imagínense ese evento hermoso, ¿verdad?, de la segunda venida, en el que cuando Jesús ya venga, pues imagínense, los muertos en Cristo van a resucitar. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que va a ser un espectáculo maravilloso ver cómo el mar va a entregar a sus muertos, cómo las tumbas se van a abrir y se van a elevar, ¿verdad? Van a ser los primeros, dice Pablo, antes, ¿verdad?, que los que estemos con vida, si es que nos toca, ¿verdad? Y bueno, es un evento maravilloso. Entonces, hay esperanza para los que duermen, ¿verdad? Y sobre todo duermen en Cristo. Número 2, cuando Cristo venga, los vivos se reunirán para siempre con sus seres queridos. Y es que esa es una de las cosas maravillosas, ¿verdad?, que nos da también esperanza, además de que queremos ver a Cristo, que queremos estar con Dios. No podemos negar que nos emociona el hecho de poder volver a ver a nuestros seres amados que durmieron en Cristo. Y eso va a ser un encuentro maravilloso, ¿verdad? Va a ser algo muy, que va a saciar quizá ese dolor, va a saciar ese
posible vacío o desesperación por no estar con el ser amado que se nos ha adelantado, ¿verdad? Bueno, tenemos la esperanza de que vamos a estar también con Él. Y número 3, todos estarán con el Señor por la eternidad. Qué palabras tan ricas, tan maravillosas, que nos dan estímulo, nos dan ánimo, aliento en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y quise usar este pasaje porque yo creo que no hay momento más difícil en la vida que cuando fallece un ser amado. Cuando fallece un hijo, un cónyuge, un padre, una madre, qué sé yo, un amigo, qué sé yo. Hay dolor, hay desánimo, ¿sí? Y recuerdo que hay un chico que le recoge la basura cada determinado tiempo, ¿verdad? Porque pasan varias personas, pero bueno, nosotros, mi esposa y yo decidimos a quién, ¿verdad?, darle dinero por venir por nuestra basura. Y un día no llegó y yo estaba muy preocupado porque finalmente yo le he mostrado un poquito de mi amistad. Tengo la meta, ¿verdad?, de un día abordar el tema del evangelio, y de repente no llegó, y llegó pues después del tiempo que llega, ¿verdad? Ya se tardó bastantito, entonces ya tenía bastantita basura por ahí, y le pregunto, ¿qué pasó? Se llama Alejandro, para que estén hablando por él. ¿Qué pasó, Alejandro? No te vi hace 2 días que te estaba esperando. Y él dice, la verdad me agüité mucho porque falleció un amigo mío de COVID, ¿verdad? Y la verdad, pues ni ganas de trabajar, ¿verdad? Y wow, pues ahí, como pude, le dije algunas palabras de ánimo, ¿verdad? De consuelo. Y bueno, hermanos, es que esa es la realidad. O sea, ¿cuántas muertes no ha habido por esta situación pandémica? Y el estado anímico de nuestra sociedad, hermanos, está tremendo. Entonces, los cristianos, hermanos, mientras esperamos la respuesta a nuestras oraciones, podemos pasar por momentos difíciles de desánimo. Y bueno, Pablo dice, alentaos por estas palabras. Y es que cuando nuestro corazón está desalentado, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Si vamos a esperar en el Señor, esperar alentados por la palabra de Dios. Llénese de su promesa, llénese de las cosas que nos esperan, de la gloria venidera. Finalmente, muchas cosas en su momento van a acabar, ¿no? Nunca van a ser eternas, ¿verdad? Por eso el salmista decía, aunque ande en el valle de sombra, o sea, porque se pasa por el valle de sombra, pero no es para vivir, es porque a veces la vida tiene esos pasajes difíciles y necesitamos aprender a esperar con esperanza, porque tenemos la fidelidad de nuestro Dios, ¿verdad? De antemano, cuando Él nos promete pastos verdes, ¿verdad? Y que no nos va a faltar nada. Muy bien, quiero concluir con lo siguiente. Muchos han dejado de ser guiados por Dios porque han dejado de esperar en Dios, porque han dejado de esperar en Él. En la vida vamos a experimentar muchos dolores en el alma, sí, mucho cansancio, fatiga, por todo lo que implica nuestra vida día a día. Sin embargo, debemos considerar que necesitamos fortalecernos en Él y alentar nuestro corazón con su palabra. Y de esa manera seremos guiados por Dios, hermanos, porque muchas veces nos enfocamos más en lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Y no llega, pero es algo a veces, hermanos, que Dios usa para que más allá de esperar, ¿verdad?, aprendamos a confiar en el presente, ¿verdad? Y claro, pues Dios va a responder. Incluso nos puede decir, ¿sabes qué? Pues no, hijo, porque tu corazón no está listo. O espérate, ¿verdad? Espérate, ya merito, ¿verdad? O simple y sencillamente dice Dios, aquí está. Pero siempre en el proceso, hermanos, tenemos que aprender a esperar para ser guiados por Dios. Entonces, oremos, mis hermanos, y démosle gracias a Dios por estas bonitas palabras de su palabra, y que usted sea un cristiano fortalecido, que seamos una iglesia que que alienta su corazón, ¿verdad?, con las promesas, con la palabra, y así espera en Jehová, como dice este bonito salmo, ¿verdad? El Salmo 27, 14. Oremos. Padre, gracias te damos por todo esto que hemos estado reflexionando, Padre, porque gracias, mi Dios, porque podemos ser guiados por ti a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu presencia en nosotros, por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque nos fortalece, nos recuerda lo que tenemos, las bendiciones que tenemos al ser hijos tuyos a través de Jesucristo. Padre, gracias, mi Dios, porque también podemos alentar nuestro corazón con palabras maravillosas que son de la gloria venidera, Padre, que son de las cosas que nos esperan, mi Dios, por ser hijos tuyos, por ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, ayúdanos a mantenernos firmes
a estar siempre dispuestos, mi Dios, a escuchar tu voz, Padre bendito, en tanto que quizás respondes a alguna petición, en tanto que quizás pues confirmas alguna situación relacionada con el llamado, qué sé yo, Padre. Hay tantas cosas en la vida, pero en las que tú estás, mi Dios, ayudándonos, fortaleciéndonos. Bendice a tu iglesia para que seamos una iglesia que espera en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Y bueno, como siempre le comento, ¿verdad? No deje de diezmar, no deje de ofrendar, ¿verdad? Porque bueno, son nuestros privilegios, nuestras responsabilidades como parte de una iglesia cristiana. Y no se deje de conectar, hermanos. El día de mañana continuamos con esta segunda parte de esta primera parte del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. No se lo pierda, va a estar muy bonito, hermanos. Estamos aprendiendo muchas cosas, sobre todo estamos tocando temas de la segunda venida, ¿verdad? Y bueno, pues no se lo pierda, ¿verdad? El día de mañana al punto de las 8, si Dios nos lo permite, y también el día miércoles conectados. No deje de mandar sus videos, sus saludos, todo lo que contribuye, hermanos. Como dice la Biblia, la paz ya la mutua edificación, ¿verdad? Entonces, que el Señor lo guíe también para que usted pueda mandar algo. El día jueves de evangelismo, hermanos, ore por mí, hermanos, para que el Señor sea el que me dé palabra y que no haya tantos obstáculos. El internet, por cierto, ¿verdad? Ha tenido algunas dificultades, por ahí leíamos, ¿verdad? En el área metropolitana de la Ciudad de México hay un problema con el internet. Estemos orando por eso, hermanos, porque pues de alguna forma ahorita esto es nuestro medio para comunicarnos. Y bueno, aproveche estas transmisiones y, como decimos, que en todo Dios sea glorificado y exaltado. Descansen, hermanos. Nos vemos hasta la próxima, hermanos. Bye. Dios me les bendiga.